Giraldo González, de la Universidad Autónoma de Manizales, murió el día de hoy. Y nosotros pues desde las asociaciones, desde las organizaciones gremiales, qué pena, de fisioterapia, queremos expresar pues nuestro dolor por su fallecimiento. Queremos pues hacerle llegar a su familia nuestra voz de apoyo y de solidaridad para que puedan pasar y sobrellevar este momento difícil, sobre todo en esta época. Bueno, para seguir pues con nuestra actividad, les doy la cordial bienvenida a nuestro panel de expertos. Esta actividad surge como un espacio en celebración del Día de la Fisioterapia y la hacemos desde la Regional Andina, que hace parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. Esta actividad se hace hoy siguiendo los lineamientos de la WCPT, quienes proponen como eje central para este año el rol de la fisioterapia en rehabilitación y COVID-19. Este evento se desarrollará eh, en torno a un panel que tendrá 4 áreas de la fisioterapia, de las cuales vamos a hablar. Y estas áreas, cómo se desarrollan en tiempos de COVID-19. Los profesionales que van a estar a cargo de estas áreas son los siguientes. Tenemos a la fisioterapeuta Daniela Zapata Quintero. Ella es fisioterapeuta de la Universidad CES, fisioterapeuta especialista internacional en fisioterapia pélvica funcional de Curitiba, si lo dije bien, Brasil, con formación nacional e internacional en ginecología, obstetricia, disfunciones urinarias, anorrectales y sexuales, femeninas y masculinas, dolor miofacial y uropediatría. Tenemos también a la profesional Catalina Lopera Muñetón, correcto, fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano, magíster en liderazgo clínico en cáncer y cuidados paliativos de la Universidad de Southampton, Inglaterra, docente de fisioterapia en la Fundación Universitaria María Cano y de la especialización de cuidado en enfermería del paciente con cáncer de la Universidad de Antioquia, categorizada como investigadora junior según Colciencias. También contamos con la profesional Oriana Daza García, fisioterapeuta de la Universidad del Cauca, especialista y magíster en neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales, formación y entrenamiento en cuidados paliativos y enfermedad crónica evolutiva Unisanitas, Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, cáncer. Actualmente, formación fisioterapia en oncología, Escuela Colombiana de Rehabilitación, líder habilitación y rehabilitación, CES Hospital Universitario de Caldas. Y finalmente tenemos al profesional Andrés Álvarez, él es fisioterapeuta de la Universidad CES y kinesiólogo de la Universidad de Talca, Chile, magíster en tecnologías de la información y comunicación en salud de la Universidad CES. Fue el coordinador de área de fisioterapia en el INDER de la Estrella en el año de 2018, fisioterapeuta del Barca Academy Fútbol Club Barcelona en el 2018-2019, socio y coordinador de Fortalecer Centro Integral de Fisioterapia en el 2018-2019 y en este momento es el actual presidente del Club Guardianes, docente en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y CEO de Vicent Fisioterapia, que es su empresa desde la cual va a hablar en la experiencia de hoy. La metodología de esta actividad se desarrollará pues en una modalidad como de conversatorio en torno a 4 preguntas principales que les haremos a nuestros ponentes. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para contestar cada pregunta y lo hará desde su área de experticia. Al final de la sesión daremos un espacio para resolver dudas de las personas en el público y las personas que tengan cualquier duda, de pronto ahorita no estaban todos, nos la hacen llegar al chat y nosotros se la haremos saber a nuestros profesionales.
Si hay alguna duda, me pueden preguntar en ese momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto, entonces daremos inicio a nuestro panel. La primera pregunta que tenemos es ¿qué papel cumple el fisioterapeuta en su área específica? Empezamos con la profesional Catalina Lopera. Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo quisiera dar las gracias por la invitación y ya sin más preámbulos vamos entonces a la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué papel, qué rol cumple el fisioterapeuta en el área de fisioterapia oncológica? Digamos que es un área que viene creciendo recientemente, más o menos desde hace 10 años, y su función principal es promover, optimizar y potencializar el movimiento corporal humano desde la funcionalidad, mejorando la calidad de vida en la población o sujetos con cáncer. Esto incluye todo el proceso, etapa de evolución del paciente oncológico, incluso como modo de prevención para la aparición de cáncer, luego en la etapa de prehabilitación, es decir, cuando se hace el diagnóstico del cáncer, el fisioterapeuta tiene un papel indispensable en este punto de evaluar las condiciones previas del paciente, luego de manera intrahospitalaria y un postoperatorio inmediato para saber con qué condiciones quedó el paciente, qué efectos secundarios desarrolló como consecuencia del cáncer y los tratamientos oncológicos que recibe, luego en la etapa de supervivencia, que sería esa etapa de consulta externa, donde más está documentado el efecto positivo del ejercicio en el paciente con cáncer, y finalmente, pero no menos importante, el fisioterapeuta también juega un rol importante desde el área de cuidados paliativos, en donde se hace un énfasis hacia el bienestar de ese paciente, hacia el mejoramiento de la calidad de vida y hacia un mantenimiento. No se está escuchando, tienes el micrófono muteado. Ay, qué pena. Muchas gracias, Catalina. Seguimos con la profesional Daniela Zapata. Cuéntanos cuál es el papel que cumple el fisioterapeuta desde la rehabilitación del piso pélvico, sobre todo desde el área de la maternidad. Bueno, buenas tardes igualmente para todos. Muchas gracias por la invitación. Y al igual que toda la parte oncológica, fisioterapia pélvica es una de las especialidades también muy nuevas en nuestra profesión, donde viene alrededor tornando con muchísimo auge en toda la parte investigativa desde 1996 hasta la fecha, y donde su objetivo o su papel es básicamente la prevención y el tratamiento de todas las disfunciones que tiene el complejo abdominal, pélvico y perineal en todo el ciclo, en cualquier etapa del ciclo vital. Entonces va a ir desde la pediatría, desde la niñez hasta la vejez, entendiendo en este caso que la fisioterapia pélvica se divide como en unas áreas que son la obstetricia, que es todo ese acompañamiento que hacemos desde la preparación al parto, y no solo al parto, sino también a la maternidad, con el ánimo de que sabemos que ese movimiento corporal humano de la gestante se ve afectado por ese crecimiento uterino, por esos cambios biomecánicos y físicos que se van dando de acuerdo a toda esa alteración hormonal, a toda esa alteración que tiene por todo el proceso de gestación, y que empieza a causar unos desequilibrios que hay que preparar a la madre para que esto no traiga disconfort, entendiendo que el dolor nunca va a ser normal, que las disfunciones entonces osteomusculares, pero también pélvicas, porque el embarazo es considerado un factor de riesgo para disfunciones del suelo pélvico. ¿Por qué? Por el estiramiento que ocasiona, por ejemplo, de los rectos abdominales y de toda esa musculatura abdominal que ocasiona para que ese bebé pueda crecer y se pueda acomodar, ocasiona una diástasis, que es esa separación de ese tejido conectivo que une los dos rectos abdominales, y que
puede tornarse desde fisiológica a patológica cuando excede unos centímetros. De allí que le quita estabilidad a toda la parte central, a todo el componente lumbar, a esa transmisión de presiones. Y sin olvidar que como fisioterapeutas, ese suelo pélvico hace parte de la pelvis, que es ese esqueleto y que está dentro del esqueleto apendicular de nuestra biomecánica humana y que va a interferir en la postura, en esa transmisión de cargas y en toda esa estabilidad. Asimismo, en preparar a la madre para el parto, ya sea natural o cesárea, ayudar a que si es vía natural, entonces, por ejemplo, tenga una disminución del tiempo de dilatación, del tiempo de expulsión, ayudar y prepararla con todo el tema respiratorio, con esos vectores de fuerza para esa expulsión del bebé, evitar esas lesiones perineales y desgarros perineales que son tan comunes al momento del parto, evitar episiotomía, porque si la madre no controla toda esa musculatura del suelo pélvico y toda la coactivación y sinergia que debe haber entre todo el componente central, entre los movimientos de la cadera y todo lo demás, pues se va a tener más bloqueos óseos y más resistencia al paso de la salida del bebé. Entonces, como el bebé va saliendo y el útero está ejerciendo su fuerza, de ahí que el único dolor normal es el dolor de parto, porque lo que quiere decir es que ese útero está haciendo su labor, protegiendo todo ese períneo de la madre, y en ese periodo posparto, entonces ayudar a esa recuperación de la madre de forma eficiente a ese periodo pregravídico, es decir, antes de que estuviera en embarazo, rehabilitando la diástasis y que todo vuelva a su lugar. También entonces está en la parte oncológica, que también la fisioterapia pélvica participa en todo este campo, en la parte ginecológica, en la parte coloproctológica, entonces también tiene que ver con toda la parte rectal, estreñimiento crónico, incontinencia fecal, y en toda la parte de urología, toda la parte miccional, pero también aplicado a los niños. Entonces también en los niños tenemos una fuerte actuación para prevenir y tratar todas estas disfunciones pélvicas. Muchas gracias, Daniela. Ahora damos paso a la profesional Oriana Daza, que nos cuentes cuál es el papel que cumple el fisioterapeuta desde esa parte y esa área específica que tú en este momento estás trabajando. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar un poquito como el rol del fisioterapeuta enfocado a la atención en hospitalización, ¿sí? A pacientes agudos, que es lo que en este momento tenemos más en auge, digamos así, o con mayor demanda, pues por todo el tema de COVID. Así como lo han mencionado las dos ponentes anteriores, como nuestro objeto de estudio, pues obviamente es el movimiento corporal humano. Entonces en la etapa hospitalaria lo que buscamos es hacer una detección temprana de necesidades del paciente. Es súper importante, independientemente que seamos fisioterapeutas generales, digámoslo así, o tengamos alguna especialidad o entrenamiento, que hagamos una detección temprana de esas necesidades. Y si no es mi área de desempeño, por ejemplo, me llega un paciente, pues yo soy neurorehabilitadora, pero me llega un paciente con una lesión medular que necesariamente puede tener una vejiga neurogénica, no es mi campo ni mi área de desempeño, pero tengo que tener la capacidad de detectar de manera temprana esas necesidades para remitirlo, digamos, acá a nuestra colega para que ella desde su experticia pues haga ese manejo y yo haga el manejo pues que me corresponde a mí. En la etapa hospitalaria es muy importante hacer eso desde que el paciente ingresa a urgencias o entra a cuidado intensivo o a cualquiera de los servicios de hospitalización, como les digo, independientemente pues que yo sea especialista o no lo sea. A nivel hospitalario también tenemos un campo de acción muy grande desde la parte de gestión y administración, liderando procesos de rehabilitación. Como tú lo mencionaste, pues yo lidero el equipo de rehabilitación de mi hospital. Mi hospital es un hospital de tercer nivel de complejidad. Estamos avanzando y trabajando también para hacer unidad de cáncer, y como fisioterapeutas tenemos toda la capacidad de poder gestionar desde la parte de los atributos de calidad procesos que realmente sean enfocados en las necesidades del paciente, y más que eso también que respondan a las necesidades de los aseguradores, pues porque en este momento
tenemos que regirnos por un sistema de salud que, mal que bien, pues es el que tiene el país, y nosotros como fisioterapeutas no podemos ser ajenos a eso. Muchas veces pensamos, cuando estamos estudiando en pregrado y posgrado, que eso no nos interesa, que las clases que nos dan de esas materias, pues como de administración y eso es como relleno en proyectos, y uno no pone cuidado, y cuando se gradúa se da cuenta que son muy importantes, porque si nosotros mismos no sabemos gestionar y vender en el buen sentido de la palabra nuestros servicios, pues va a ser muy difícil poder mejorar, digámoslo así, nuestras condiciones de vida como profesionales. Entonces, en la parte hospitalaria tenemos todo eso, podemos actuar en PIP desde promoción temprana o protección específica, dependiendo del nivel de complejidad del hospital en el que estemos. En la parte de investigación es muy importante y se debe fortalecer, porque los fisioterapeutas hacemos muchas cosas muy bonitas, pero todavía no las documentamos, y pues ya sabemos que lo que no esté documentado, pues no existe, ¿cierto? Entonces creo que en un panorama muy amplio, eso es lo que desde la parte hospitalaria o aguda podríamos hacer como fisioterapeutas. Oriana, muchas gracias por tu intervención. Por último, continuamos con el profesional Andrés, que representa la marca Vincent. Entonces, él nos va a comentar qué papel cumple él en su área específica en este momento. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Si bien me estoy enfocando en una atención desde la parte de neurorehabilitación, la maestría que yo realicé es de tecnologías de la información y comunicación en salud. Y quiero hacer mucho énfasis aquí, porque cuando yo realicé la maestría, hice una investigación sobre las problemáticas que tenía la fisioterapia para llegarle a los pacientes. Y allí fui donde me descubrí que las personas que se ven más afectadas son los adultos mayores y las personas que tienen secuelas neurológicas, independientemente de las secuelas. Y de pronto esto ahorita en tiempos de pandemia suena un poco obvio, pero es porque esas personas necesitan de una logística más grande para poder trasladarse hacia su centro de fisioterapia, ¿cierto? Necesitan un transporte, necesitan unas personas que lo lleven, necesitan de pronto, no pueden coger bus, tienen que coger un carro particular. Entonces allí fue donde nació Vincent. Vincent es el proyecto de la maestría que realmente lleva poco tiempo, pocos meses en el mercado, ¿sí? Hace 2 años que yo realicé la maestría, entonces vine desarrollándolo y nos enfocamos en dos líneas. La primera línea es la telesalud, que básicamente, y aquí contesto la pregunta, es donde nos enfocamos en educación y orientación al paciente. Pero ha pasado algo muy bonito, y es que la familia se ha empoderado también de los tratamientos. Entonces, teleorientación, nosotros utilizamos una aplicación móvil que está registrada y que también está como certificada para prestar los servicios de telesalud y telerehabilitación, donde le enviamos un plan de tratamiento al paciente para que él pueda realizarlo en casa. Además de eso, tenemos un chat habilitado donde podemos contestar preguntas durante todo el día y dependiendo pues como el programa que tenga el paciente, por un mes, por 2 meses o por anualidad. Este chat, que es teleorientación, es muy importante resaltar que tiene como toda la seguridad, tiene todos los permisos establecidos para prestar los servicios, porque muchas veces cuando hacemos telesalud no utilizamos las herramientas adecuadas que se deberían realizar. Y por último, nos enfocamos en la teleconsulta, que realmente es telerehabilitación, pero sincrónica, es una videollamada, donde hacemos una consulta al paciente, le realizamos como una sesión en vivo de fisioterapia y hemos visto bastante adherencia al tratamiento, y el principal impacto que hemos tenido es en la oportunidad. Es decir, la mayoría de los pacientes que hemos atendido han sido pacientes que han desertado de su tratamiento, por lo que anteriormente mencionaba, que necesitan una logística grande para desplazarse hacia su centro de fisioterapia. Entonces, Vincent es una solución para esos pacientes que necesitan continuar con su tratamiento de rehabilitación, pero no pueden salir o no pueden desplazarse fácilmente, y nosotros le brindamos esa herramienta para que ellos puedan continuar con su tratamiento desde casa. Muchas gracias, Andrés. Cerrando aquí pues la primera pregunta, vamos a hacer paso a la siguiente, y es ¿cómo cambió su ejercicio profesional una vez llegó el COVID-19? Catalina, te escuchamos.
Bueno, es importante que contextualicemos y que entendamos que para dar respuesta a esta pregunta es importante conocer que la población oncológica es una población de alto riesgo, ¿sí?, para el contagio de COVID-19 y en cuanto a su incidencia de mortalidad. Digamos que en cuanto al COVID-19, la evidencia científica, viene evolucionando en este momento y en los años venideros seguiremos investigando acerca del COVID-19 y, por decirlo así, el COVID-19 marcará un hito, después empezaremos a ver el estudio de los sobrevivientes de COVID-19 y esos efectos secundarios que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, entendiendo la incidencia y entendiendo que China fue uno, pues, de los primeros países donde apareció este COVID, el mayor estudio desde incidencia viene de allí. Y los estudios dicen que el promedio de mortalidad en una población no oncológica es del 3%. Y cuando evaluaron población oncológica, ese promedio de mortalidad subió hasta el 20%. Entonces, con eso tenemos que entender que realmente los pacientes con cáncer son una población de alto riesgo para este tipo de virus, por su mortalidad, ¿sí? Tienen un alto índice de mortalidad, y adicionalmente tienen mayores tasas de entrada a la unidad de cuidado intensivo, requiriendo ventilación mecánica, y sobre todo está en muchísimo mayor riesgo la población de base con cánceres hematológicos, fue lo que la evidencia científica nos muestra en este momento que tiene mayor riesgo, y que hayan recibido en las últimas 4 semanas quimioterapia. Esto por el componente inmunosupresor, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que toda la población oncológica en general tiene unas comorbilidades de base y tiene usualmente otras enfermedades sistémicas de base, enfermedades crónicas no transmisibles, eso lo vuelve todavía muchísimo más riesgoso de ese contagio ante el COVID-19. Y último elemento que le adiciono es la edad. La mayoría de pacientes con cáncer está en una edad avanzada y eso también es un elemento de riesgo que aumenta ese riesgo de contagio y mortalidad por COVID-19. Entendiendo que en general la población oncológica, dando los datos previos que les comenté, es una población de alto riesgo, pues las medidas, desde las medidas de protección personal, ¿sí?, serían muchísimo más extremas en esta población. Quiere decir que las medidas de aislamiento, las medidas de utilización de los elementos de protección personal, las medidas de la asepsia y del lavado de manos, todas esas medidas se tienen que extremar muchísimo más en los pacientes con cáncer. Al extremarse en los pacientes con cáncer, sucedió una consecuencia en su tratamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Son población de alto riesgo, entonces la primera medida fue aislamiento completo, no asistencia a hospitales. Pero ¿qué pasó entonces con las personas que estaban en tratamiento activo de la enfermedad? Entonces, la evidencia viene evolucionando y todavía hay controversias, y cuando el tratamiento, dando un ejemplo de quimioterapia, ya está muy avanzado, la evidencia muestra o recomienda que no se debe suspender el tratamiento, entonces ese paciente continúa yendo a la clínica, al hospital, y por tanto pues va a tener muchísimo más contacto con otras personas y puede ser una población de riesgo. Pero por otro lado, esa población que son sobrevivientes de cáncer, que realmente no están en tratamiento activo, definitivamente la recomendación fue distanciamiento social, ¿sí? Intervención de los servicios desde que se pueda, por parte de la teleconsulta. Entonces, por ahí están como esas dos ramas. Entonces, en los pacientes con tratamiento activo, que tienen unos efectos secundarios inminentes con gran afectación e impacto sobre calidad de vida, efectivamente sigue y continúa su atención de manera presencial. Eso lo clasificaron como atención de alta prioridad. Esa atención de alta prioridad, simplemente lo que se extremó fue las medidas de seguridad, precisamente para evitar el contagio, pero se sigue promoviendo el ejercicio físico y se sigue promoviendo el ejercicio terapéutico enfocado hacia los efectos secundarios del paciente con cáncer, y sobre todo para esos pacientes que son sobrevivientes o están en periodo de remisión del cáncer y que realmente los trabajos se podían hacer a distancia y su intervención no era tan de alta prioridad y lo constituyeron como mediana o baja prioridad. Se hizo alto énfasis en la telerehabilitación, en la teleconsulta, ¿sí? En eso se modificó el ejercicio profesional en el área específica oncológica en cuanto a la llegada del COVID-19, entendiendo que esta segunda faceta de teleconsulta y telerehabilitación, si en la población general todavía faltaba desarrollarla, en la población oncológica muchísimo más. Entonces continúa siendo un reto en este momento para el desarrollo de nuestras actividades como fisioterapeutas en la población oncológica, pero es
clave que se debe seguir fomentando el ejercicio físico en esta población, bien sea de tipo presencial, cuando sea alta prioridad de atención, o de tipo de manera virtual o por medio de la teleconsulta, de la telefisioterapia, cuando la situación lo permite y no es de tan alta prioridad o ya es un sobreviviente de cáncer. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Continuamos con Daniela Zapata. Cuéntanos cómo cambió ese ejercicio profesional desde que llegó el COVID-19. Bueno, desde que llegó el COVID, pues la verdad fue todo un reto en toda la parte del área pélvica, porque si bien el servicio de fisioterapia pélvica viene tomando auge con toda la parte investigativa y con toda ese soporte en investigación que justifican nuestra eficacia y nuestra participación en ese grupo interdisciplinario, pero cuando llega toda esta pandemia, pues cierran los servicios. Los pacientes que venían con tratamientos activos, pues inicialmente quedaron completamente suspendidos, más porque la parte pélvica implica ese contacto directo con toda esa zona íntima, con toda la parte genital, tanto masculina como femenina, y fue también al mismo tiempo como una puerta, porque fue un reto para los fisioterapeutas pélvicos en crear estrategias desde entendiendo toda esa dinámica pélvica aplicado a todo ese movimiento corporal humano. Esto dejó en evidencia que así como la fisioterapia en general no se puede erradicar solamente a la electroestimulación o a solamente el masaje clásico, asimismo la fisioterapia pélvica tampoco se podía enmarcar al tener al paciente en una camilla acostado con electroestimulación intracavitaria y simplemente contraer y relajar. Porque como lo expliqué anteriormente, pues toda la parte de suelo pélvico está integrada y está en equilibrio con toda la parte de estabilización central y por ende pues con todo nuestro movimiento corporal humano. Entonces, posterior a que hay un cierre total de los servicios, nace ese reto y se empiezan a retomar todas las atenciones a nivel virtual, donde pues le exige al fisioterapeuta creatividad, donde le exige de todo su conocimiento, de toda su experticia, para lograr de una forma indirecta impactar en todo ese equilibrio pélvico. Y les puedo decir que personalmente creía que fisioterapia pélvica virtual era imposible, pero orgullosamente fue algo para expandir mercado, para darnos cuenta de que somos muchísimo más de todo lo que podemos alcanzar, porque pacientes con diferentes patologías de dolor pélvico crónico, desde esa preparación en el embarazo, por ejemplo, desde toda la parte de incontinencias, que son de los principales síntomas con los que llega el paciente, desde endometriosis, que es una enfermedad bastante compleja para las mujeres, incluso también enfermedades en los hombres a nivel sexual, por ejemplo, pudieron ser abordadas desde toda la virtualidad, teniendo en cuenta que incluso se hacían evaluaciones pélvicas, pero de forma subjetiva, mediante unas pruebas funcionales y mediante otros tests que permitían dar un indicio o una visión de cómo estaba todo ese estado pélvico y perineal de los pacientes. Actualmente ha sido maravilloso y actualmente se siguen combinando tanto la parte presencial como con toda la virtualidad, y ese fue un mensaje y un jalón de orejas especialmente para todos, pero para la fisioterapia pélvica, de que cada crisis es una oportunidad y de sacarnos esa idea absurda de la cabeza de que fisioterapia pélvica es igual a un consultorio blanco con una camilla, cuando no. Nuestro consultorio es igual al de un fisioterapeuta normal que trabaja en osteo con toda su parte funcional,
porque es allí donde el paciente tiene su disfunción, es allí donde el paciente tiene el problema. Y aún así, no teniendo ese contacto directo, los resultados fueron excelentes y han evolucionado muy, muy bien. Muchas gracias por tu intervención, Daniela. Seguimos con la profesional Oriana. Cuéntanos cómo ha cambiado ese ejercicio profesional tuyo en el hospital una vez llegó el COVID-19. Bueno, les cuento que primero creo que el cambio inicial fue un shock horrible para todos. Creo que todos quedaron muy impactados, pues porque por supervivencia, pues nadie quiere arriesgarse a algo que sabe que le puede causar daño. Tuvimos que empezar como con un proceso de intervención psicológica, con ayuda de gestión humana, de la parte de infectología del hospital, primero capacitándonos a todos, pues no solo a los fisioterapeutas, sino a todos en el uso correcto de los elementos de protección personal, generando confianza, entendiendo que todas estas medidas no se toman adrede ni a la ligera, sino que se basa pues en estudios, en evidencia. Y bueno, ese fue como el primer paso, entender que las necesidades del paciente no pueden cambiar simplemente porque a mí me dé miedo atenderlo. Claramente estoy en todo el derecho de tener miedo, pues porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere enfermar o contagiar a sus familiares, pero tenemos que aprender a actuar con toda la seguridad del caso siempre y cuando estemos bien capacitados. Adicionalmente, pues como lo comentaba Catalina y Daniela, el COVID-19 inicialmente todos pensamos que era algo solo pulmonar, pero está claro y los estudios han demostrado que afecta a todos los sistemas. Ahorita el compañero pues que nos va a hablar de neurorehabilitación seguro va a hablar de la afectación neurológica, en la parte cardiopulmonar pues es más que clara, lo que dice Catalina de los pacientes oncológicos. Entonces otro cambio de paradigma fue, y se los digo como especialista, que uno muchas veces piensa, no, pues es que yo me dedico a neuro, entonces me dedico a estudiar neuro, el cerebro, el sistema nervioso central, periférico, pero esto nos enfrentó a entender que tenemos que ser integrales, que para mí tiene que ser tan claro la interpretación de un cuadro hemático como para mi compañera de rehabilitación pulmonar o mi compañera especialista en ortopedia, porque finalmente todos vamos a atender a ese paciente que tiene múltiples necesidades de intervención y no puedo sesgarme solamente a mi especialidad, entonces yo solo le evalúo lo que yo estudié, ¿no? Entonces, ha sido también tener que retomar muchos aspectos con los que personalmente pues yo no me enfrentaba hace mucho tiempo, en saber qué es una ventilación mecánica, compresión de soporte, una cánula de alto flujo. Claramente, nosotros no vamos a ir a hacer esa intervención, eso lo hacen los especialistas en cuidado crítico, pero tenemos que tener claro desde la integralidad del fisioterapeuta cómo afecta la parte pulmonar o cardiopulmonar, el sistema neuromuscular, el osteomuscular, porque el paciente hace delirium, cómo la sedación en una UCI puede afectar al paciente y llevarlo a una estancia prolongada, si el paciente es geriátrico con alta carga de comorbilidad oncológico, como hablaba Catalina, tengo que tener súper claros unos criterios de seguridad para realizar una atención que sea pertinente y lo más importante que no vaya en contra del paciente. Entonces creo que la integralidad se ha fortalecido mucho, esa integralidad también entre fisioterapeutas, de apoyarnos entre especialidades o entre el resto del equipo, así no sea especialista. La importancia de la intervención y de la valoración temprana, como se los decía, es algo que hay que rescatar y que hemos tratado de trabajar mucho en todas las instituciones hospitalarias. El paciente se debe valorar desde el mismo momento que entra a urgencias como sospechoso de COVID o ya como confirmado. Inicialmente, como les digo, era el miedo, el temor, entonces venga, mejor no le carguemos terapia, esperemos el resultado de la prueba y empezamos a ver que los pacientes se declinan muy rápido y más porque están en un confinamiento o en un aislamiento que disminuye esa posibilidad de tener actividad física o de realizar ejercicio terapéutico, y si nosotros que somos los llamados a promoverlo, pues tampoco nos interesamos o nos dejamos llevar por el temor, pues no vamos a lograr esos resultados en el paciente. La parte de educación, formación y entrenamiento para nosotros ha sido vital. La estrategia del proceso de nosotros en el hospital fue capacitarnos todos en terapia, conceptos generales de terapia respiratoria, como les digo, para uno poder entrar a una unidad de cuidado intensivo y entender que por qué está ventilado, cuáles son los efectos de la ventilación en prono, de la sedación, de la relajación neuromuscular. Entonces nos asociamos con la Universidad Autónoma, pues que es la que acá en Manizales da la carrera de fisioterapia, y tuvimos una capacitación para todos en generalidades de terapia respiratoria, retomamos modos ventilatorios, para qué sirven, cosas muy prácticas. Entonces creo
que eso ha sido muy importante porque ha sido entender y ponernos en los zapatos también de nuestros colegas y ver que la fisioterapia realmente es un mundo que nos permite abordar el paciente desde todas sus dimensiones y que tenemos que ser integrales independientemente pues del área de desempeño que tengamos. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas más importantes y de los mayores cambios que hemos tenido en la atención hospitalaria de los pacientes. Muchas gracias, Oriana. Muy importante esa intervención que haces y ese llamado que nos haces. Andrés, sigues tú, cuéntanos cómo ha cambiado ese ejercicio profesional que has tenido desde este proyecto Vincent una vez que llegó el COVID-19. Bueno, como todos saben, pues nos tocó realizar cuarentena obligatoria y para esas personas que tienen secuelas neurológicas, digamos que ya venían con una cuarentena. Entonces se volvió más estricto, es decir, todos los procesos, como bien decía la compañera Daniela, tuvieron que ser pausados, ¿sí? Todos los procesos presenciales. Entonces realmente para mí, pues en el caso mío y en el caso de Vincent, más que cambiar algo, yo creo que se integró un nuevo elemento, que es la educación, ¿sí? Lo que llamamos telesalud. Y en esta educación es donde si bien ya no podemos estar en contacto directo con el paciente, teníamos que encontrar estrategias para llegarle a este paciente. Entonces, una de las estrategias es la educación, es decir, yo te envío unos videos, yo te envío unas imágenes, pero entonces el compromiso ya es para que el paciente pueda seguir y continuar su tratamiento en casa. Con esta educación también se integra algo nuevo que es la orientación, es decir, encontrar herramientas nosotros como fisioterapeutas de comunicación para el paciente, de cómo yo lo puedo orientar, qué herramienta tecnológica voy a utilizar, ¿sí? Y otro elemento súper importante es el empoderamiento de la familia y del paciente. En el caso mío, para nosotros realizar todo el tema de intervención de fisioterapia en la persona neurológica, necesitamos sí o sí que un familiar esté al lado de él. Entonces el familiar cuando está viendo la terapia, cuando está viendo los ejercicios, cuando está viendo toda esa intervención, se va empoderando sobre el tratamiento y se va volviendo, digamos que, una rama del paciente experto. Un paciente experto es cuando el paciente se empodera tanto del tratamiento y de su patología que ya conoce cómo debe tratarse, qué ejercicios debe hacer, qué procedimientos debe realizarse, con qué intensidad, ¿sí? Sus horarios, todo. Entonces hablamos de un familiar y de un paciente experto. Entonces, realmente, más que cambió, yo creo que fue la integración, como bien decía, de los elementos tecnológicos para la prestación de servicios de fisioterapia. Muchas gracias, Andrés. Llevamos ya si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna retroalimentación o preguntar algo o tiene alguna duda sobre lo que han dicho nuestros ponentes, puede hacerlo saber de pronto en este momento. Damos un minuto como para que miremos si hay un poco de movimiento aquí. Bueno, continuemos entonces. Nuestra tercera pregunta sería, ¿cómo ha influido o aportado su área específica con su ejercicio profesional en este momento, en este contexto social en el que estamos y en este contexto de salud en el que estamos? Catalina, cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que hablando de gremio específico de fisioterapia oncológica, y sé que en todas las especialidades se vivió lo mismo y eso se evidenció un poquito más las agremiaciones, se evidenció un poco más cómo van esos grupos de expertos desarrollando esa temática porque había la necesidad, o sea, la necesidad se dio con un virus nuevo sobre el cual no se conocía, entonces realmente la necesidad de agremiación se dio. Desde la parte oncológica, arrancando por la parte de oncología clínica, es decir, esos médicos especialistas, desde ASCO, ¿sí? Que es la Asociación Americana de Oncología, desde la ASC, ¿sí? También, hablando desde oncología plenamente, inmediatamente apareció la pandemia, inmediatamente apareció la contingencia, pues o la actual coyuntura, hicieron panel de expertos, reunión y a partir de ahí empezaron a dar las directrices de atención de la población oncológica.
Digamos que esas fueron las directrices iniciales y a partir de ahí todas las demás especialidades nos fuimos pegando y nos fuimos adhiriendo y articulando a ese proceso de esas directrices iniciales, sin tener finalmente una evidencia definitiva, una conclusión definitiva, sino se fue evolucionando día a día con cómo se iba evolucionando la investigación, cómo iban evolucionando los pacientes, cómo iban evolucionando los diferentes grupos de pacientes evaluados. Entonces, de ahí se dio la clasificación que les mencioné previamente, que era alta prioridad, media y baja prioridad. Entonces, esa fue como la primera directriz y eso se vio que el área oncológica se unió precisamente para empezar a dar esas directrices ante los pacientes. ¿Por qué? Porque a nivel emocional, si a nivel físico hubo una afectación, a nivel psicológico y emocional en el paciente oncológico sí que hubo afectación, porque el aislamiento fue completo, el miedo de saber que eran inmunosuprimidos, que estaban combatiendo ya una enfermedad de base y que posiblemente se podían enfrentar a un virus adicional que estaba siendo altamente mortal para esa población, generó un gran impacto a nivel psicológico. Entonces la primera reacción de los pacientes fue cero asistencia al hospital, pero eso también tuvo un impacto importante, eso y se va a seguir viendo en la evidencia, es que eso ha tenido un impacto sobre la detección temprana de los cánceres, cada vez entonces como no se asistían a los centros, no se hacía una detección temprana de los cánceres, llegaban con un estadio mucho más avanzado y por tanto su índice de sobrevida o su tasa de sobrevida disminuye. Entonces, primero ese miedo, fue la primera sensación. Entonces, ante eso, como te digo, respondieron las agremiaciones desde la parte oncológica. Desde la parte de fisioterapia oncológica específica, digamos que el primer ente que empezó a desarrollar sus directrices en fisioterapia general, WCPT, pues WP en este momento por sus siglas. Y desde la parte oncológica hay un subgrupo desde ese World Physiotherapy que se llama el HOPE, que es específico para pacientes con cáncer, es decir, fisioterapia oncológica, cuidados paliativos y VIH. Empezaron a hacer conversatorios cada 8 días y también vislumbraron los primeros lineamientos en cuanto a esa dirección en fisioterapia oncológica, haciendo especial énfasis hacia la fisioterapia digital y diversificando o articulándonos desde diferentes países. Ahí en ese WP, en ese HOPE, hay participación de países como Inglaterra, de países como la parte de Sudáfrica, ¿sí? Digamos que desde Sudamérica realmente apenas se está empezando la activación, pero de esa manera se empezó a articular y a vislumbrar. Desde la parte de Estados Unidos, la agremiación APTA Oncology, específicamente para pacientes oncológicos, también empezó a dar las directrices desde esa parte, desde esa área específica y empezó a aportar desde la evidencia científica y desde los paneles de expertos cuáles eran las directrices que debíamos continuar. Y finalmente, a nivel nacional, el grupo de expertos en fisioterapia oncológica, cuidados paliativos y VIH, denominado pues por sus siglas EGOFI, que en este momento está incipiente con 1 año de formación, también a nivel nacional empezó a generar documentos de directrices para esta población en fisioterapia oncológica con posible riesgo o contagio de COVID, con COVID positivo y sobreviviente de COVID, ¿sí? Y a partir de ahí, el grupo de GOFI ha venido realizando diferentes webinars con el aval de ASCOFI, por medio de ASCOFI y COLFI, que han permitido a los fisioterapeutas del área seguirse nutriendo, seguirse educando, porque esto va a ser una actualización constante, y seguir vislumbrando cuáles son las directrices o cuáles son los pasos a seguir en el área específica de fisioterapia oncológica en los tiempos de COVID-19. Listo, Catalina, muchísimas gracias por tu intervención. Daniela, ¿cómo ha influido o cómo ha aportado, qué ha aportado tu área de conocimiento en este contexto social? Bueno, inicialmente pues hay que entender que si bien había una urgencia y habían unos pacientes prioritarios, pues los pacientes a nivel pélvico son más comunes de los que uno cree y de los que uno estima. De hecho, 1 de cada 3 mujeres no conoce cómo ni de qué forma se mueve su suelo pélvico. En un 95%, por ejemplo, de las causas del estreñimiento, que es uno de los factores de riesgo para las disfunciones del suelo pélvico, es por un estreñimiento funcional que está asociado, por ejemplo, a factores como sedentarismo, a una incoordinación en ese suelo pélvico, y por ejemplo en la parte de gestación, que haya
pase lo que pase, pues el periodo de gestación no se iba a ver definido. Las mamás seguían evolucionando en todo su proceso de embarazo, se seguían igual a pesar de lo que hubiese, dando partos que sí o sí tenían que asistir pues a los centros hospitalarios para ser atendidas. Entonces definitivamente, por ejemplo, la población obstétrica no se podía parar. De allí que nuestra intervención como fisioterapeutas pélvicos pues tuvo que continuar y seguir con toda esa preparación de la madre, con toda esa adecuación y con toda ese empoderamiento también para ese gran momento que es el parto. A nivel emocional también fue un choque bastante grande y siempre se busca desde fisioterapia obstétrica que la madre tenga esa confianza y que controle su cuerpo, porque si controla su cuerpo, controla su parto. Pero para eso necesita tener confianza en sí misma, necesita prepararse, necesita creer en ella, que es la herramienta perfecta para poder dar a luz a esa vida que va a llegar a este mundo. Entonces se encuentra en una situación donde tiene miedo, donde sus emociones están bastante alteradas y eso es contraproducente para ese momento del parto. El miedo es el enemigo número uno del parto. ¿Por qué? Porque por reflejo nuestro cuerpo lo que va a hacer es retraerse, va a hacer contraerse y al momento del parto lo que necesitamos es básicamente que en este canal de parto todas estas estructuras, todos estos tejidos blandos, pues aparte de la relaxina que pueden ya tener en ese momento, pues que estén preparados para que pueda descender esa cabeza del bebé y pueda salir sin ocasionar esas lesiones perineales que van a impactar bastante ese bienestar de la madre. ¿Por qué? Porque van a impactar todo su componente sexual, por ende su autoestima, su relación entre pareja, que van a impactar también el cómo ha quedado en todo este tema de dolor, de cómo se siente, de que siente un cuerpo que ya no es de ella, de cómo es su abdomen, absolutamente de cómo quedó después de ello. Entonces, que nuestra profesión en este sentido, en la maternidad, tuvo un gran impacto porque fue contrarrestar pues todos estos factores que tenía en sí la madre y pues la lactante como tal, esa madre posparto que saliendo de la clínica, pero pues saliendo con tapabocas, con unas medidas de seguridad extremas y de bioseguridad, para defender no solamente a ella, sino también a su hijo de que no quería ninguna complicación para no estar en el hospital, entonces que al parto no se llega a improvisar. Y allí hacer como toda esa conciencia y de no llegar a improvisar implica la acción del fisioterapeuta pélvico, porque el parto es un problema mecánico y toda esta parte mecánica necesita una solución mecánica que está dada ¿por quién? Por el fisioterapeuta especialista en toda la parte pélvica. Muchas gracias, Daniela, por esa intervención. Ahora la profesional Loriana, cuéntanos cómo ha influido, cómo ha aportado todo eso que haces, toda esta línea profesional que llevas, porque a pesar de que eres neurorehabilitadora, pues estás en un hospital donde debes ver muchos tipos de pacientes. ¿Cómo ha influido tu área en estos tiempos de COVID? O sea, en estos pacientes hospitalizados en este momento de COVID. Ya, bueno, como les venía contando, yo creo que, pues basados obviamente en los documentos que ha emitido la WCPT, que ASCOFI pues ha adaptado y hemos adoptado en muchas de las instituciones, hemos tratado de potencializar muchas de las cosas de las que les estaba hablando ahorita. Uno de los aportes, y hemos sido muy insistentes acá en Manizales, hicimos un grupo con los líderes pues, de los otros servicios de rehabilitación para promover que los pacientes realmente sean remitidos a nosotros de manera temprana, que el paciente desde que entra a urgencias o desde que entra a cuidado intensivo
sea valorado por nosotros para poder hacer así un plan de tratamiento de manera oportuna y que podamos empezar a articular todas las necesidades o las especialidades de rehabilitación que tenga el paciente. Esto se ha visto reflejado en la disminución de la estancia en UCI. Nosotros empezamos a abordar los pacientes incluso desde que están pronados, desde que están ventilados en prono y relajados. Los artículos han demostrado que uno puede intervenir de manera segura a los pacientes con falla respiratoria aguda. Entonces, ha sido empezar a fortalecernos nosotros desde la parte teórica y de la experticia para brindar atenciones seguras desde ese mismo momento que el paciente está ventilado y que está crítico. Obviamente en el paciente que es COVID positivo pero que no es crítico, pues la intervención es un poquito más sencilla. Pero también empezamos a intervenir de manera temprana y a disminuir las complicaciones por el confinamiento, articulando toda la parte muscular, neurológica, respiratoria y haciendo una intervención temprana. Algo que ha sido muy importante y que vale la pena resaltar es que nosotros estamos en plena capacidad, y obviamente eso lo hemos sabido siempre, pero ahorita se ha hecho muy evidente en determinar el potencial de rehabilitación de los pacientes. No sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí en las noticias pues internacionales, que se llegó a un punto que se llama protocolo de guerra, que es cuando las unidades están tan colapsadas que tienen que empezar a elegir a quién ventilan, a quién no ventilan, a quién le avanzan y a quién no. El potencial de rehabilitación es netamente competencia del fisioterapeuta. Obviamente yo puedo tener un equipo de rehabilitación donde hay un fisiatra y en conjunto vamos a analizar eso con el intensivista o con el médico especialista tratante, pero yo como fisioterapeuta desde una evaluación completa, especializada o no especializada, tengo la plena libertad de decir cuál es el potencial de rehabilitación de este paciente y de esta manera el ejercicio médico se puede regir. Me explico. Si es un paciente con alta carga de comorbilidad, un paciente, no sé, de 80 años con una demencia avanzada en último o con criterios de terminalidad, es un paciente que ya venía en inmovilidad, que mediante mi evaluación yo me di cuenta que tiene una funcionalidad cero, o sea, que tiene un Bartel cero, que es completamente dependiente. Si yo hago esto público ante el equipo pues, que trabaja conmigo, interdisciplinario, multidisciplinario, va a ser muy claro para los médicos hasta dónde tienen que avanzar o hasta dónde no avanzan con el paciente, ¿cierto? Que es muy diferente a yo tener un paciente de 80 años también, que era previamente funcional, que es independiente y que de pronto su pronóstico va a ser mucho mejor. Entonces el tema del potencial de rehabilitación ha sido supremamente importante y la prevención y detección de declinación funcional en los pacientes hospitalizados ha sido muy importante y la satisfacción de los usuarios nos muestra que estamos haciendo las cosas bien. Es muy claro para todos los fisioterapeutas que la calidad de vida es muy importante para los seres humanos, pero muchas veces en los hospitales eso se diluye un poquito en el panorama de la estancia aguda, de tenemos que salvarle la vida, hizo paro, reanimemos, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces solo piensan que salvarle la vida al paciente, sacarle de una ventilación mecánica, reanimarlo, el paciente no se murió, perfecto, hicimos muy buen trabajo, no se murió, pero estuvo 2 meses en una UCI, entró completamente funcional caminando y se va completamente encamado. Entonces también ha sido mostrar esa importancia de nosotros y los pacientes que realmente han estado muy críticos. Hemos tenido pacientes que duran 2 meses en la unidad, que están pronados, que están relajados y que eran completamente funcionales y por esas condiciones tan severas, cuando salen de la UCI están completamente dependientes en síndrome de inmovilidad. Y esa intervención que nosotros hacemos integral y con todos estos parámetros y variables que les he contado, ha permitido que salgan con una mayor funcionalidad y eso lo hemos evaluado obviamente con medidas de desenlace clínico, que es finalmente lo que nos permite mostrarle como de manera científica, digámoslo así, que nuestra intervención sirve, porque el paciente se va feliz y el paciente dice, es que sí, la fisioterapia y la doctora, yo antes no movía nada, yo no comía solo, y me voy comiendo solo, así sea caminando con ayuda, pero me mejoré. Para el paciente eso es supremamente visible y claro, pero para el asegurador y para el resto de compañeros del equipo de trabajo tiene que ser medido de una manera un poco más rigurosa y eso creo que han sido muchos de los aportes que desde el área hemos podido dar. Muchas gracias por ese aporte muy interesante, de hecho, todo esto del potencial de rehabilitación que de pronto no lo teníamos muy claro antes de que llegara esta condición y esta situación a nuestras vidas. Ahora, Andrés, cuéntanos cómo ha influido o ha aportado tu área de desarrollo y de desarrollo de tu profesión
en estos tiempos de COVID? Bueno, yo quise como agrupar tres grandes, digamos, impactos o tres grandes ejes donde hemos influido. Y el primero es la oportunidad, ¿sí? De llegarle a pacientes que no tenían la oportunidad de obtener un servicio de fisioterapia, continuar con su tratamiento. Le damos como la oportunidad a ellos que puedan acceder a ese servicio, ¿sí? Segundo, es la intensidad. Inclusive nos hemos dado cuenta que las herramientas TIC permiten que podamos hacer una fisioterapia más intensa, ¿sí? Inclusive, pues todos conocemos de pronto a veces cómo se comporta el sistema de salud y a mí precisamente no me gusta hablar mucho de ello, pero normalmente las atenciones en fisioterapia son cada semana o son cada 15 días, pero a través de las herramientas TIC podemos de forma más intensa podemos llegarle al paciente. Es decir, el paciente inclusive podría realizar un ejercicio pequeño. Creo que se nos cortó la comunicación ahí con Paciente, Andrés. cuando Andrés, el paciente, sí, hola, hola, se nos cortó sí. un segundito. Entonces decías que un paciente podría hacer un ejercicio. Bueno, perdón, Dale, que por tranquilo. ejemplo cuando realizamos asistencial, normalmente a veces lo vemos como o inclusive en un tiempo más espaciado. Rehabilitación, de telerehabilitación, podríamos como dejarle esa tarea al paciente para que él pueda realizar. Por ejemplo, en el caso de Vincent, ellos realizan un ejercicio, así sea pequeño, diario, ¿sí? Un ejercicio diario. Entonces estamos como impactando en la intensidad del tratamiento. Aparte de esto, también y relacionado a la adherencia del tratamiento, cuando el paciente ve que está cumplido con el tratamiento, que está realizando los ejercicios todos los días, así sea corto en tiempo, pero igual largo en intensidad de días, él se ve más motivado. Entonces, aumentamos la adherencia al tratamiento. También, como mencionaba anteriormente, hay un tema fundamental que es la familia. Los familiares también se adhieren al tratamiento, se empoderan al tratamiento y quieren aprender más sobre qué ejercicios puede realizar más este paciente. En conclusión, todo esto lo podría agrupar como creatividad, ¿sí? Sobre todo en el sistema o en la rehabilitación neurológica, que necesitamos como de más herramientas, de más movilización, de herramientas que, bueno, ¿cómo voy a hacer para movilizar a este paciente? ¿Cómo voy a hacer para que él haga cierto ejercicio? Entonces ha sido un tema de creatividad, de cómo adaptamos el tratamiento para llegarlo hasta la casa del paciente. Muchas gracias, Andrés. Vamos con la última pregunta que tenemos como preparada para este panel y es ¿cómo creen que ha impactado la pandemia y esta situación pues de confinamiento y todo a la fisioterapia como profesión o gremio en Colombia? Catalina, cuéntanos tu opinión. Bueno, yo para dar respuesta a esta pregunta quisiera retomar varios elementos que la colega Oriana había mencionado. Entonces, lo primero, yo creo que más que ver los puntos negativos que pudo haber traído la pandemia, que obviamente nos trae muchísimos retos, creo que es más cuáles son esos puntos de mejora, ¿sí? Esos elementos que nos ha permitido mejorar este COVID-19. Y yo opino que uno de los elementos principales es que nos ha permitido darnos visibilidad ante los demás profesionales. ¿Sí? O sea, mostrarnos que ante los demás integrantes del equipo interdisciplinar somos una profesión indispensable, ¿sí? Que tenemos un rol indispensable en el desenlace, en el proceso de incluso cualquier tipo de paciente. Y aquí con este conversatorio nos damos cuenta que tenemos varias especialidades y somos indispensables en todos los procesos de diferentes tipos de patologías. Y ahora con la actual coyuntura sí que está saliendo a flote, ¿sí? Esa importancia y ese rol de nosotros como fisioterapeutas. Entonces yo opino que es el momento realmente de mostrarnos hacia esos otros profesionales, de educarlos, obvio siempre pues desde la humildad, simplemente mostrarles nuestro conocimiento, educarlos, de que entiendan que realmente nuestros servicios son necesarios y que tenemos el conocimiento necesario para hacer intervenciones efectivas, ¿sí? Valoraciones objetivas e intervenciones efectivas que realmente generen un impacto positivo sobre la calidad de vida de
diferentes tipos de pacientes. Entonces, eso sería lo que yo sacaría así como elemento estrella de cómo ha impactado el COVID-19 en nosotros como fisioterapeutas, en nosotros como profesión. Entonces, es darnos nuestro lugar dentro del equipo interdisciplinar, darnos nuestra importancia y nuestro rol en ese equipo. Lo segundo que mencionaría es que, y el compañero también lo había mencionado, es que este COVID-19 nos da muchísima más importancia o énfasis a la educación en salud, que la autogestión, que el autocuidado, ¿sí? Que esa parte de papel del paciente en su proceso también es indispensable. Que entendamos que ese paciente, esa familia, ese contexto que está alrededor de ese paciente es indispensable en ese proceso y que para eso la educación en salud, para eso la actividad física, para eso PIP son estrategias indispensables que nosotros ya traíamos como fisioterapeutas, pero que creo que la actual coyuntura las sacó a relucir muchísimo más y que tenemos que seguirlas fomentando, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo elemento que iba a comentar. Y como tercero, como gremio, hablando específicamente a nivel nacional, pues tenemos nuestras agremiaciones y tenemos nuestras asociaciones que nos representan, pero efectivamente salieron muchísimo más a luz y yo creo que dieron un buen nivel, ¿sí? Un muy buen nivel de la manera como nos debemos actualizar, de la manera como nos debemos agremiar, unir como gremio ante las demandas que se generaron a partir pues de los comités a nivel nacional, a partir de presidencia, y realmente nuestras asociaciones nos respaldaron y respondieron ante nuestras necesidades y también ante las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, esos serían como los tres elementos que resaltaría de impacto sobre la profesión y sobre el gremio. Perfecto, Catalina, muchas gracias por esa intervención. Daniela, ¿qué opinas tú en cuanto a cómo ha impactado esta situación actual en nosotros como profesión y como gremio? Bueno, complementando lo que dice la colega Catalina, que creo que dejó bastante en evidencia como de los principales puntos que hemos ganado en medio de toda esta coyuntura que se vive a nivel mundial, es también la oportunidad de, si bien mostrarnos y quedar en evidencia un trabajo que quizás estaba subvalorado, subestimado del fisioterapeuta, no solamente del fisioterapeuta en la parte osteomuscular, sino desde sus diferentes áreas de especialidad, desde sus diferentes áreas de desempeño, que si bien parecían pues como muy pequeñas, entre comillas, no, son más indispensables de lo que uno cree, pero también es de la forma en cómo exponemos con calidad y demostramos con calidad nuestro trabajo. Yo creo que esta pandemia fue también la oportunidad para evaluarnos como fisioterapeutas, para evaluarnos como profesionales que estamos haciendo en el día a día, de que poco a poco, desde que lleva mucho tiempo hasta poco tiempo recién formado, de cómo se puede ir cayendo en esa zona de confort donde creemos que el paciente es una receta de pastel y cuando nos damos cuenta que no, que hay que, así como el paciente es un ser integral y es un todo, pues así mismo tenemos que brindar nuestra atención, nuestra rehabilitación de forma integral y funcional, porque no podemos dar entonces como soluciones particulares o soluciones específicas a algo que es global, donde tratando desde ese segmento corporal, no, es integrado en todo ese movimiento corporal humano, en esa persona que se desenvuelve y es de la única manera que podemos resaltar nuestro trabajo como fisioterapeutas. Entonces allí creo que fue crucial en ese sentido, en la importancia de ese trabajo interdisciplinario de parte pélvica, entonces también fue crucial porque nuestro trabajo desde esta área garantizó que disminuyeran las recidivas y reaparición de los síntomas de los pacientes en toda el área pélvica. Entonces, desde cirugías urológicas, ginecológicas,
en toda la parte obstétrica, de que la paciente saliera bien, desde que no tuviera que quedar más días hospitalizada, desde que no tuviera complicaciones, también incluso en toda la parte oncológica a nivel pélvica, en toda la parte también desde la parte sexual, patologías como endometriosis, dolor pélvico crónico, donde son pacientes que si bien no son como en esta pandemia prioridad, entre comillas, pues sí son pacientes que debido al sedentarismo, a la nueva rutina que tuvimos todos que adaptar con toda esta contingencia, pues empezaron a aparecer nuevamente esos síntomas, a exacerbarse, entonces a que los sistemas de salud no podían estar saturados y colapsados pues por toda esta coyuntura. Entonces allí que en la parte pélvica somos fundamentales fuimos y ahora pues lo seguimos siendo fundamentales para brindar ese soporte e incluso para ayudar a ese no colapso del sistema de salud, porque un paciente igual muriéndose literalmente con problemas para orinar, con hemorroides, con un dolor con 8 meses de gestación que no aguanta su dolor, que le impide respirar bien, con una paciente que está alargando, por ejemplo, su parto porque no sabe pujar, o que tuvo un desgarro perineal grado 3, pues todo eso siempre trabajando desde la prevención. Entonces allí nuestro trabajo pues salió muy en evidencia, pero haciéndolo de una forma de calidad, porque lastimosamente nos encontramos algunos colegas que se quedaron de manos cruzadas, donde no se puede hacer nada, donde no tenemos nada por hacer, donde solamente tiene que ser presencial, y pues allí también fue como un arma de doble filo, pero fuimos más los que salimos, los que, como lo mencionaba el otro colega, con toda la parte de creatividad, de exigirnos, de innovación, de aquí estamos y es que esto es lo que hacemos. Nosotros no somos masajistas, nosotros no simplemente colocamos una electroterapia, no es simplemente un ejercicio, no sabemos esa justificación de lo que hacemos, conocemos y analizamos toda esa biomecánica y tenemos muchísimo más conocimiento del que se cree y aplicado al mismo en pro de ese bienestar del paciente como objetivo general y en común, y no como objetivo en específico, porque cuando el objetivo específico es más el ego profesional, el único perjudicado es el paciente. Muchas gracias, Daniela, por esas palabras. Tienes razón, hay que seguir motivando por llegar a la calidad y por mostrar la calidad, y aprovechando con lo que decía Catalina de resaltar, y que esta situación ha resaltado nuestra importancia, mantener esa posición en la que nos pusieron con calidad. Muchas gracias. Oriana, cuéntanos, ¿cómo crees tú que ha impactado esta pandemia a la fisioterapia como gremio, por ejemplo, hoy en Colombia? Bueno, adicional a lo que ya mencionó Catalina y Daniela, creo que eso ha venido como de parte y parte, ¿cierto? Nosotros, no los fisioterapeutas, sino todos los profesionales, siempre queremos tener mejores condiciones, exigir que nos den más, etcétera. Pero como tú decías, muchas veces llegamos a la zona de confort, donde simplemente por tener un título ya creemos pues que por derecha nos tienen que pasar, ¿cierto? Y esto nos ha demostrado que realmente, independientemente del área de desempeño, la integralidad tiene que estar siempre presente, no solo en COVID, sino en lo que se venga o en cualquier patología, porque el paciente no es solo una condición de salud, sino todas las comorbilidades, todo su entorno y todas unas necesidades específicas. Entonces, como fisioterapeutas tenemos que tener una visión amplia e integral, que muchas veces tiene que ser hasta más amplia que el médico, con todo el respeto pues del ejercicio médico, porque el médico se limita a la patología, ¿cierto? Él viene, la patología, de pronto le pregunta a usted dónde vive, usted qué hace, pero no profundiza mucho en eso, pero para nosotros tiene que ser
súper claro el contexto del paciente, porque de ahí yo voy a sacar barreras y facilitadores para mi proceso de rehabilitación. Tengo que realmente fortalecer ese trabajo de unidad funcional que se debe dar entre el paciente, su familiar o el usuario, su familiar y yo, porque si yo no hago esto, entonces no voy a favorecer ni la adherencia al tratamiento, ni voy a tener información concreta sobre esas condiciones contextuales que me permiten crear, digámoslo así, los tratamientos, porque a veces los pacientes uno les pregunta y le contestan unas cosas que luego uno va a comprobar y es mentira. O sea, usted le pregunta, ¿y usted hacía todo en su casa solito? Claro, doctora, yo era independiente. Y luego uno le pregunta, le dice, ve, no, doctora, si mi papá necesitaba ayuda para todo, eso a veces hasta se le olvidaba vestirse y uno como que, ay, bendito sea Dios. Entonces, esta situación nos ha puesto en juego con todo eso porque por el aislamiento y el confinamiento muchas veces no pueden tener acompañante. Entonces, esas estrategias virtuales o de telerehabilitación o estas herramientas digitales son muy importantes. El simple hecho de decirle, bueno, no tiene acompañante, pues regáleme el teléfono de su hija, yo la llamo y compruebo que lo que usted me dice es verdad, porque si no yo voy a hacer un plan de tratamiento que realmente a veces no se ajuste a la realidad del paciente. Entonces creo que la integralidad para nosotros ha sido como un ejercicio de autorreflexión también, de entender que la responsabilidad del fisioterapeuta va más allá de lo musculoesquelético, que es lo que la gente más conoce, ¿cierto? Y que a veces nosotros como fisioterapeutas también nos comemos el cuento y solamente pensamos que es ir a hacer ejercicios y mantener al paciente activo sin pensar en la repercusión que tiene en todos los sistemas lo que yo haga bien o mal, la prescripción del ejercicio, el que tenga en cuenta un componente hematológico, unas comorbilidades, un antecedente de una enfermedad oncológica, bueno, etcétera, etcétera, que muchas veces yo como fisioterapeuta me salto y soy muy olímpico en decir, no, pues es que el paciente se ve como bien, le tomo de pronto frecuencia cardíaca, está saturando bien, no, pues hagámosle. Y esto me hace como reflexionar también y enfrentarme conmigo mismo y decir, no, es que mi ejercicio profesional tiene consecuencias, buenas o malas, según como yo lo ejecute, qué tan responsable soy. Y también esos conceptos como el potencial de rehabilitación ayudan a tomar decisiones clínicas. O sea, el fisioterapeuta no es solo el que va a ir a hacer el ejercicio al paciente y levante los brazos 3 veces. No, el fisioterapeuta tiene una responsabilidad también ética en ese tipo de cosas y de acciones que dependen de una valoración y de una intervención integral desde todo el conocimiento. No hay que ser especialista en ningún área necesariamente para yo hacer las cosas bien. Sí, tengo que documentarme, tengo que estudiar, tengo que saber que el fisioterapeuta se tiene que actualizar y no que me gradué hace 10 años y pienso que es que sigo haciendo RUT y que eso va a ayudar a que el paciente se le quite la espasticidad o que si le pongo hielo, ya lo curé, pues me entienden, o sea, cosas que uno dice, Dios, que este paciente es oncológico, entonces no, yo no le puedo hacer ejercicio porque es que de pronto le hago algo malo, o que la terapia de piso pélvico es simplemente ir a poner un balón en medio de las piernas a que contraiga y suelte, pues no, o sea, tengo que ser responsable con mi ejercicio profesional para poder exigir mejores condiciones y creo que es un momento que tenemos que aprovechar. Si ustedes ven en el mercado las ofertas para fisioterapia están, pues todo el mundo necesita fisioterapeutas, pero si ustedes van a ver la remuneración, a veces no es la que uno espera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos comemos el cuento que nuestra responsabilidad es así de chiquita y tenemos que mostrar que es así de grande, que somos indispensables en todos los equipos de atención, no solo hospitalaria, sino domiciliaria, ambulatoria, y que tenemos especialidades y que los fisioterapeutas también estudiamos. Así como hay médicos generales, especialistas, superespecialistas, nosotros también. Entonces creo que eso es algo que tenemos que fortalecer y nos tenemos que unir como gremio, porque la gremiación en fisioterapia a veces es difícil, porque uno dice como, ay, yo para qué me voy a meter a cosas y yo para qué voy a pagar esas cosas si eso no sirve, o eso no me dan descuento en congresos, ni me mandan gratis a congresos, que es lo que uno piensa, y se los digo pues porque yo en algún momento de mi vida lo pensé, pero la única manera es que nos unamos, porque si no, si nosotros mismos no nos comemos el cuento, pues créanme que nadie lo va a hacer. Si ustedes ven los médicos, los cirujanos plásticos son una agremiación y tienen una tarifa definida y me pagan eso y me lo pagan y punto, y mis condiciones son estas y ya. En cambio nosotros los fisios somos, no, pues yo no me meto a la agremiación, yo le cobro 500 pesos más barato o le hago eso por menos y me demoro menos tiempo, pues yo no he estudiado eso, pero yo algún día leí un artículo de neuro, de oncología, pues no, tranquilo, yo puedo atender a esos pacientes, finalmente es desacondicionamiento físico, entonces también es una invitación para que reflexionemos y los que están estudiando y apenas van a salir se den cuenta que la responsabilidad como fisioterapeutas va más allá de lo que muchas veces pensamos. Muchas gracias por esas palabras, Oriana. Es muy cierto. Muchas veces no
no valoramos y no tenemos, como no caemos en cuenta de esa responsabilidad tan grande que tenemos, no solo con la profesión, sino con los pacientes también. Entonces, creemos que es algo pequeño cuando en realidad lo es un todo para esos pacientes. Muchas gracias por esas palabras. Andrés, cuéntanos qué puedes complementar ante el impacto que ha tenido la pandemia en nosotros como profesión y como gremio. Bueno, primero, súper valioso todos los aportes que han dado las colegas. Me parece, vuelvo y repito, muy valioso. Yo quisiera agregar, y de pronto lo he resaltado mucho en este conversatorio, y es la digitalización, pero con un enfoque consciente, es decir, no realizar consultas por cualquier tipo de plataformas, educarnos ante la digitalización, educarnos cómo podemos tener nuestros informes asegurados, cómo podemos tener los datos del paciente de una forma segura, no realizar consultas por medios como WhatsApp, Zoom, sí, plataformas que de pronto son como inseguras para el paciente. Hoy en día está tomando, bueno, y ahora pues con todo el tema de la pandemia, ha tomado mucho auge el tema de la telesalud para, a grosso modo, pero no seamos como un poquito desordenados en el tema de prestar los servicios por medios tecnológicos. Hagan de cuenta que cuando vamos a tomar servicios de salud por un medio tecnológico, es como si lo tomáramos por un medio presencial, ¿sí? Nosotros tenemos que tener nuestro consultorio habilitado con todas sus normas de bioseguridad, ¿sí? Asimismo, es en la tecnología, tener nuestra herramienta que esté segura, que los datos que compartamos con nuestros pacientes sean seguros. Muchas veces, y sobre todo en bioterapia, compartimos fotos, videos, hacemos videollamadas. Estos datos tienen que estar seguros. Entonces, la invitación es también como a educarnos un poco en esa área de la educación tecnológica, ¿sí? Que hoy en día hay muchas herramientas y podemos inclusive innovar en ese sentido. Hablando propiamente en el área de neurología, que es el área con el que empecé, Vincent, veo que también hemos impactado bastante en el empoderamiento de la familia y también en la educación de ella. Pero, como bien lo mencionaba la colega Daniela, en la creatividad. A mí me está pasando algo en estos momentos, y es que la teoría está, la práctica está, la educación siempre va a estar, pero falta transformarla para hacérsela llegar a los pacientes y a los familiares. Entonces, dejo sobre la mesa esta invitación y este reto a todos los colegas y a las personas, a los estudiantes que están en este momento en su proceso educativo, de conectarse con el tema de innovación, conectarse con el tema de la creatividad y cómo solucionar ese desafío de llevar lo que tenemos en los libros para que los pacientes lo puedan implementar, ¿sí? Porque muchas veces, y ya lo hemos visto en esta pandemia, no vamos a estar allí, no vamos a estar de forma presencial allí, a menos que estemos pues en una institución, una clínica más grande. Pero en el caso mío, que yo hace años no toco una clínica, me ha tocado retarme en este sentido de, bueno, ¿cómo voy a llegarle a esos pacientes que están en sus casas y no pueden salir de ella, ya sea por la pandemia o por sus secuelas neurológicas o porque no tienen una red de apoyo? Entonces, esa es la invitación del reto a transformar la teoría en práctica y con creatividad. Muchas gracias, Andrés. De pronto, como para finalizar, ¿alguno de ustedes quiere compartir un consejo que le daría a los fisioterapeutas que en este momento tienen que atender a personas en clínicas, ya sea virtual, o sea, que tienen que hacer esa atención de pacientes, y a los estudiantes que están a punto de hacerlo? O sea, ¿qué consejo les podrían dar a estos profesionales y futuros profesionales que van a atender a un paciente en este contexto? De pronto alguno tiene un consejito por ahí guardado. Yo daría un consejo. Digamos que hablando específicamente desde mi área, tengo mi primer sobreviviente de COVID-19 oncológico. Ha sido un reto gigante. Entonces, mi consejito sería: estudien, actualícense, prepárense, ¿sí? Para que realmente tengan el conocimiento
específicos, sobre todo actualícense, porque es que estos conceptos van a seguir evolucionando constantemente. No nos basta con solo saber que ese paciente sale desacondicionado, que ese paciente sale con disnea, que ese paciente sale con fatiga. ¿Cuál es la integralidad que yo le doy a esos conceptos que yo tengo? ¿Cuál es esa aplicabilidad que yo le doy a esas comorbilidades de base que tiene el paciente? ¿Cuál es ese principio de individualidad que estoy aplicando en ese paciente? ¿Sí? Entonces, pues en mi tip, y este pues lo hablo desde la experiencia de este sobreviviente específicamente con cáncer, me ha puesto a estudiar inmensidad, ¿sí? O sea, inmensidad de cosas me ha puesto a estudiar. Yo me imagino que Oriana pues ya habló que hizo su proceso de actualización y está en constante contacto con ese tipo de pacientes, pero para mí fue mi primero y me ha hecho leer artículos por montón. Entonces, tengan en cuenta la integralidad, el principio de individualidad y actualícense. 3 consejitos les solté ahí. Muy Yo importante. tengo otro para aportar. Claro que sí, Andrés, adelante. Bueno, me pasó cuando estaba en los últimos años de práctica del pregrado de fisioterapia, y es que yo siempre me pregunté qué más se podía hacer o qué otras áreas se podían promover para la fisioterapia o intervenir desde la fisioterapia. Y aprovecho también para felicitar a las colegas porque, bueno, cuando yo estudiaba, de pronto nunca nos mencionaban de pronto por allá que el tema del cáncer o el tema del piso pélvico era muy por encima, ¿cierto? Y ni mucho menos la tecnología, que es la maestría que yo realicé. Entonces la invitación es a que abran la mente, ¿sí? Si bien nosotros tenemos nuestros gustos, por ejemplo el mío era el deporte, pero realmente, ¿qué necesita la población hoy? ¿Qué necesita la población en estos momentos, en este contexto histórico? Entonces, abran la mente a las nuevas especialidades, que esto nos abre mucho el camino, como están viendo las colegas, en la experiencia de las colegas, nos abren bastante caminos en todos los campos. Y no nos centremos solamente, como decían por allá, en ese tema de que nos ven como masajistas, que nos ven como una consulta externa, que nos ven como algo muy centrado. No. A mí cuando las personas me preguntan, ¿usted qué hace? Tecnología, fútbol, neurorehabilitación, de ser muy diversos. Y eso, como lo conecto a lo que decía la compañera anteriormente, es educación. Educarnos bastante, educarnos constantemente y no solamente centrarnos en un solo punto, sino, bueno, ¿qué más herramientas puedo utilizar? ¿En qué más me puedo educar para llegarle a ese paciente? Muchísimas gracias por ese consejo, Andrés. Importante pensar más allá de lo que nos han mostrado. Exactamente, María. Finalizando, yo también quisiera darles como un último mensaje, y es que aparte de todo lo que dicen pues como los colegas desde sus diferentes áreas, pero que es aplicado pues a cada uno de nosotros como profesionales, es que primero no se nos olvide por quién, para quién y con quién trabajamos, a quién le servimos. Y segundo, no darle o no pretender encontrar soluciones generales a problemas o a situaciones específicas. Entonces, allí es un gran mensaje y yo creo que va a ser la clave también del éxito de uno como profesional y de su proceso con el paciente, cuando yo comprendo ese paciente, cuando sé qué es lo que necesita de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus características, y que, como lo mencionaba la otra colega, no es simplemente entonces es que haga ejercicio o es que esto, porque no alcanzamos a dimensionar las repercusiones que pueden tener, y es mucho más sencillo hacernos la de la fácil o es que yo puedo con todo. No. Así como lo hemos visto, somos fisioterapeutas, sí, pero cada uno tuvo que especializarse porque su conocimiento como oficio solito no dio. Entonces también en ese trabajo en equipo y en ese respeto como agremiación, como gremio, de que no puedo ir a tocar terrenos, en este caso neurológicos, cuando yo no precisamente estoy allá. No puedo decirle, no, es que yo soy fisio y yo puedo hacerlo, cuando quizás no tengo ni las herramientas, ni el conocimiento suficiente y mucho menos la actualización para poder ayudar y brindar como toda esa atención a ese paciente. Entonces, es muy importante eso, y que como gremio trabajemos en equipo
y que aprendamos las cosas buenas que tienen y el ejemplo que pueden tener las demás agremiaciones de la medicina, que de verdad van a hacer que entre todos los oficios tomados de las manos podamos ser una mejor profesión y unos mejores profesionales. Muchas gracias por ese mensaje muy, muy bonito, la verdad, y muy importante. Cuéntanos, Oriana. Yo quiero decir algo, pues adicional a lo que ya dijeron los colegas, yo creo que es muy importante que volvamos al paciente parte de nuestro equipo para rehabilitarse. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al paciente partícipe de la construcción del objetivo terapéutico, ¿sí? Somos muy dados a veces a evaluar y yo tengo el conocimiento, yo hago las pruebas y yo digo que vamos a trabajar. No, tenemos que preguntar al paciente cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, y pues obviamente si el paciente lo permite o si no, sus condiciones lo permiten, o si no, un cuidador, un familiar, para que para todos sea claro en qué vamos a trabajar. En los pacientes hospitalarios o agudos hay que crear o construir objetivos a corto plazo. Yo no puedo pensar en un objetivo de un paciente, no sé, que está completamente en síndrome de inmovilidad, completamente declinado o que está con un Bartel cero, que no, la meta con usted es que usted va a salir caminando y completamente funcional, porque es que yo no sé si el señor se va a ir en 8 días o en 2 meses o en 5 días. Entonces yo tengo que tener pautas muy claras y aterrizar también al paciente. No le voy a decir, no, es que no sé qué vamos a trabajar, vamos a mirar, no, Leo, vamos a ir poco a poco, vamos a ponernos metas a corto plazo, vamos a intentar que tú mañana puedas hacer transiciones solito en la cama, que puedas comer solo, que puedas sostenerte sentado para que te bañen, ya sea en un hospital o en tu casa, para que para el paciente sea supremamente claro y empecemos a ver esos avances que empiezan a motivarlo. Entonces, al otro día le vas a decir, mira, ya puedes comer solo, mira, ya te puedes asistir para pararte, y créanme que eso a los pacientes se les vuelve el todo, y todos los días van a estar, doctora, yo ya hice los ejercicios, mire que ya soy capaz de hacer esto, lo otro, porque se les vuelve también un reto. Apasionémonos por los pacientes. Si no nos apasionamos por los pacientes, la fisioterapia es de pasión, es de sentir los pacientes como nuestros, como si fueran de nuestra familia, ponernos en los zapatos de ellos, obviamente guardando cierta línea, porque tampoco emocionalmente pues es un arma de doble filo, como involucrarnos tanto, pero al menos que sea un reto para nosotros recuperarlos, que si yo no sé, me voy a estudiar como dice Catalina, o pregunto, siempre habrá gente que tiene mayor conocimiento que uno, y uno también tiene que ser humilde de ir a preguntar, a asesorarse, o definitivamente si yo no soy capaz, no es mi especialidad, como dice Daniela, pues remitirlo, pero no ponernos ahí a hacerle perder tiempo al paciente. Entonces yo creo que tenemos que apasionarnos por lo que hacemos y ser responsables también con ese acto profesional, e involucrar a los pacientes en el plan de tratamiento, para que para ellos también sea un reto y sea un placer estar en la terapia todos los días, viendo cómo van avanzando y entendiendo cuál realmente es ese progreso, más allá que una calificación en una escala de funcionalidad que para nosotros es muy importante, pero que para ellos muchas veces no tiene significado. Muchas gracias por esas palabras y ese consejo, Oriana, también es importante, muy importante resaltar eso de que es pasión y que hay que ponernos un poco en los zapatos de esos pacientes y no solo verlos como un conjunto de síntomas, de signos, sino que va más allá de eso. Bueno, de pronto alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Tenemos pues todavía un poquito de tiempo para que solucionemos pues dudas. Bueno, esto parece que no, todo quedó muy claro. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí hoy, por haber compartido con nosotros. Esto es gremialidad, o sea, estamos trabajando desde la gremialidad, apoyándonos desde que somos estudiantes, porque para nosotros estos momentos son demasiado importantes, porque muchas veces no dimensionamos qué hay más allá de graduarnos. O sea, qué es lo que hay en este momento en la profesión, en el ejercicio profesional. Entonces, de verdad, agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan de aprender de ustedes, de lo nuevo que hay en fisioterapia. Y bueno, no siendo más, vamos como